Hola a todos y a todas. Vamos a iniciar la última mesa del foro del día de hoy. Tenemos la presentación de El incondicionado desocultamiento de Rafael Hastings Film Project y la proyección de We Are Not Family, un corto de 1973 de Rafael Hastings. Nos acompañan hoy en esta conversación Alberto Servat, gerente cultural del IBNA, José Carlos Mariátegui, curador y editor del proyecto sobre el que vamos a hablar hoy. Yvonne von Mollendorf, bailarina, coreógrafa y compañera de Rafael. Manongo Mujica, músico, percusionista y colaborador y amigo cercano de Rafael también. Para empezar, porque como acaba de haber una presentación, para un poco distender, relajar, refrescar, vamos a empezar con la proyección. Esta es una presentación especial, no solamente por el libro que vamos a presentar hoy día, y lo van a ver en un momento, sino que hemos agregado a la presentación este elemento de proyección, donde vamos a ver una película que se llama We Are Not a Family. Es una película que recientemente hemos rescatado dentro de este proceso de rescate audiovisual de la obra de Rafael. Y es una obra que discurre, es una obra que además Ivonne con el material que hemos recabado, que hemos recuperado, Ivonne ha editado recientemente, y es pues una suerte de deambulación por las habitaciones aparentemente vacías, pero llenas de vida invisible de la casa de los Hastings. Entonces vamos a empezar con ello y después seguimos con la presentación.
Ahora, para seguir con el orden, presento a Alberto Servat, director del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta presentación tan especial. Como ustedes saben, el ICNA es una institución con 87 años en el Perú, dedicados a la cultura en casi todas sus manifestaciones. Esta semana vivimos con gran alegría el tema de las artes visuales por la feria, por Pinta, pero nuestra gran emoción en ese momento es que justamente compartimos ese panel con artistas multidisciplinarios con los que trabajamos también en otras áreas, como es Manongo, un gran músico, Ivonne, una constante compañera del instituto y que este año ya presentó un espectáculo con nosotros y que se va a integrar al Festival de Danza Contemporánea, y con José Carlos, que es un cómplice de muchas historias como es esta, ¿no? La de devolverle a la vida las películas de Rafael Hastings y presentar un libro que a la vista es una gran contribución a la memoria de este país. Porque una de las cosas por la que peleamos en el ICNA es justamente por la impresión de catálogos y de libros, que es una cosa que se está dejando de hacer mucho y que pone en peligro un poco el tema de la memoria del arte, la memoria de la cultura de nuestros países. No quiero extenderme mucho más porque sobre Rafael creo que van a poder contar mucho más cosas Ivonne y Manongo y sobre todo José Carlos. Solo decirles que Rafael Hastings fue un artista muy completo que nos sorprende ahora cuando encontramos sus películas y es posible devolverlas al público a través de la restauración. Un hombre que experimentó con casi todos los medios de expresión artística, pero aunque solamente se le reconoce o se le recuerda por la pintura, magnífico pintor, por supuesto, pero que creo que este tipo de publicación le devuelve una notoriedad sobre otras disciplinas artísticas que hay que considerar. Eso quisiera decir. Bueno, gracias. Antes que nada, muchas gracias primero al equipo también de Pinta, a Diego Costa Peustra, a Juliana Vidarte, por todo este apoyo. Bueno, Alberto, Manongo, Ivonne, que nos acompañan, todos los amigos que están acá. ¿Podemos poner las figuritas? No, está al revés. Tiene que verse. Sí, tiene que verse al revés. Ahí está. Es un honor presentar el libro El incondicionado desocultamiento, The Rafael Hastings Film Project, una publicación que resume y culmina años de investigación, rescate y revalorización de una figura esencial para las artes audiovisuales en Latinoamérica. Rafael Hastings ha sido tradicionalmente reconocido como pintor y artista plástico, pero esta publicación busca iluminar una faceta menos conocida y extraordinariamente valiosa de su producción, su trabajo audiovisual experimental desarrollado principalmente en la década del 70. La trayectoria audiovisual de Rafael Hastings se caracteriza por una evolución tecnológica que refleja tanto su versatilidad como su constante experimentación. En sus primeros años en Europa comenzó realizando pequeñas películas experimentales con primerísimos planos de rostros, utilizando una pequeña moviola, material que no se conserva hoy día. Al regresar al Perú, en los años 70, exploró sistemáticamente diversos formatos. Primero el Super 8, aprovechando la portabilidad y el bajo costo para documentar situaciones íntimas y cotidianas, como la película que hemos visto, We Are Not a Family, del año 73, donde captura la vida en su casa en Barranco. Peruvian Born, del año 72 al 78, que documenta los primeros años de vida de su hija Ainari. En el año 73, en Buenos Aires, con el apoyo del CAIC, produjo What Do You Really Know About Fashion, en 16 milímetros, un detrás de cámara de sesiones de modelaje. Y finalmente, en el año 78, adoptó el video, trabajando en el Centro de Teleeducación de la Universidad Católica, donde utilizó técnicas innovadoras como el chroma key y las disolvencias para crear efectos de superposición en obras como Peruvian Das Lied von der Erde, El canto de la tierra, Echoes y Ceremony. Sin embargo,
Su etapa más ambiciosa llegó con El incondicionado desocultamiento, 4 cortometrajes sobre el hecho de desaparecer, del año 1974, donde fusionaba investigación arqueológica con misticismo oriental. La obra representa un intento radical de establecer conexiones entre culturas precolombinas y tradiciones orientales, desafiando las interpretaciones eurocéntricas dominantes y anticipando debates contemporáneos sobre la descolonización del conocimiento. El rescate audiovisual como práctica curatorial ha implicado años de investigación en archivos internacionales, entrevistas con colaboradores y testigos, procesos técnicos de digitalización y restauración y una profunda reflexión sobre cómo estas obras creadas hace medio siglo dialogan con nuestras preocupaciones actuales sobre identidad cultural, conocimiento ancestral y diversidad epistemológica. A esto se le suma la labor de difusión que incluye la exhibición que tenemos en el IPNA ahora, que concluye mañana, así que mañana pueden irla a ver todavía, y esta publicación, ¿no? Esta publicación tomó como punto de partida la recuperación de su diario de filmación, que contenía detalles técnicos, acuarelas y anotaciones cruciales para rastrear materiales originales. En un momento hablaré con más detalle de este cuaderno que recoge múltiples capas de información que se combinan en la película. La obra, considerada perdida casi por 5 décadas, fue finalmente localizada. Estas son algunas tomas de las imágenes. Fue localizada en enero del año 2021 en la Filmoteca Española de Madrid. Estas son algunas de las tomas que nos mandaron de la Filmoteca cuando les hicimos las consultas en relación a la obra. Una vez identificados los rollos, gracias al apoyo de la Dirección del Audiovisual del Ministerio de Cultura, se procedió a un minucioso trabajo de digitalización, restauración, que incluía la colorización basada en las acuarelas originales de Rafael Hastings y la reconstrucción narrativa de los 4 cortometrajes que componen la obra y una restauración sonora liderada por Manongo Mujica, compositor original. Este proceso no solo recuperó físicamente la película, sino que implicó decisiones curatoriales para respetar la visión original del artista mientras se hacía accesible o se buscaba hacer accesible este material para las audiencias contemporáneas y revelar este carácter profundamente visionario. Aquí hay algunas tomas de la exhibición que tenemos ahora en San Miguel, en el espacio IPNA de San Miguel. Se presenta la película restaurada y se complementa con elementos que evidencian las distintas dimensiones del proceso creativo. El material original proyectado en 16 milímetros, que muestra la textura y la materialidad del celuloide, el cuaderno de filmación, está por acá, que bueno, el cuaderno de filmación, como les decía, tiene anotaciones, acuarelas, ¿no? Y las 2 películas que hemos recuperado, We Are Not a Family y Ceremony, que también muestran la evolución tecnológica así como creativa. La disposición digamos, espacial en esta exhibición invita al visitante a experimentar simultáneamente diferentes temporalidades y materialidades, reflejando cómo Hastings integraba múltiples disciplinas artísticas: el cine, la pintura, la música, la coreografía, la poesía y la arqueología especulativa, para crear una experiencia artística total que trascendía las fronteras entre medios, entre lo personal y lo histórico, entre lo local y lo universal, materializando su afirmación de que sus diversas prácticas eran simplemente distintas caligrafías de un mismo proceso, como él lo mencionó. La estructura del libro refleja la complejidad y la riqueza de este proceso y se expande para trazar un recorrido detallado por el trabajo audiovisual de Hastings en la década del 70. Hemos incluido el texto de Fernando Llosa Porras, De la piedra al nuevo cielo, una interpretación de un antiguo templo peruano, publicado originalmente en inglés en el 76 en la revista Parábola. Este texto es fundamental para comprender las bases conceptuales y filosóficas que inspiraron la película El incondicionado desocultamiento. El riguroso análisis de Jorge Laferla, teórico de medios argentino, titulado Guiones secretos, que proporciona una lectura de la obra audiovisual de Hastings, situándola dentro del contexto del cine experimental latinoamericano, con foco en el cuaderno de filmación. Y quiero, como les mencioné, detallar un poco, porque quizás un componente fundamental en este libro ha sido la transcripción cuidadosa, la reproducción en facsímile y transcripción cuidadosa
del diario de filmación, un documento extraordinario. Sus páginas combinan anotaciones técnicas sobre tiempos de filmación, cálculos de exposición y diagramas de iluminación, pero también reflexiones conceptuales y referencias visuales. El diario funciona entonces como un mapa mental donde detalles técnicos se entrelazan con sus exploraciones sobre las exploraciones de Rafael Hastings, sobre la conexión entre las culturas precolombinas, el paisaje y el lenguaje cinematográfico. También hemos elaborado, en conjunto con Natalia Rey de Castro, un ensayo que explica el proceso de rescate de la obra, ya que habitualmente estos procesos quedan invisibilizados, pero demandan no solo gran tiempo y perseverancia, sino además el trabajo de muchos profesionales. El ensayo subsiguiente es un análisis de Luis Alvarado sobre la colaboración creativa y sonora entre Hastings y Manongo Mujica, y el libro cierra con un brillante texto de Fieta Jarque, titulado La increíble y secreta historia de Rafael Hastings, que proporciona, creo que por primera vez, un recorrido biográfico por la fascinante vida del artista. Además de esto, hemos trabajado por primera vez un cuidadoso catálogo razonado de la obra audiovisual completa de Rafael Hastings en la década del 70. Este proyecto no habría sido posible sin el apoyo de numerosas personas e instituciones. Quiero especialmente agradecer a Yvonne von Mollendorf, compañera de vida de Rafael, por su generosidad al compartir recuerdos y materiales, a Manongo Mujica por su invaluable colaboración en la restauración sonora y su testimonio sobre el proceso creativo original, a la dirección del audiovisual, la fonografía y los nuevos medios del Ministerio de Cultura, que nos dieron el apoyo para restaurar la obra, a la Filmoteca Española, que fueron los que han conservado y siguen conservando ahora la obra original, el fílmico, a todo el equipo de ATA, en especial de alta tecnología, especialmente a Natalia Rey de Castro, cuya dedicación ha sido fundamental en cada etapa del proceso. Quiero también expresar mi gratitud a todos los autores que han colaborado y en especial al Instituto Cultural Peruano Norteamericano, institución que ha sido fundamental para materializar este proyecto. Mi reconocimiento a Roberto Hoyle, a Alberto Servat, por su confianza y visión para acoger esta propuesta curatorial y editorial, y a todo el equipo que ha demostrado un compromiso excepcional a lo largo de todo el proyecto, en especial a Charles Miro Quesada, a Luis Muro, Edgar Coragua, Steve Castillo, Kate Cabezas, Cristian Ábalos, entre otros. También quiero agradecer a Arturo Higa, cuyo extraordinario trabajo de diseño editorial ha logrado capturar la esencia poética y experimental de la obra de Hastings. Su interpretación de la disposición visual de la transcripción del diario de filmación ha transformado un documento íntimo y técnico en una experiencia estética y literaria. Esta sensibilidad se extendió también a la museografía de la exposición, que permitió establecer diálogos entre los diferentes materiales, creando un espacio donde el público puede sumergirse en el universo creativo de Hastings. Finalmente, quiero también agradecer, o dedicar unas palabras más que agradecer, al doctor Alfonso Castrillón, quien no solo me presentó a Rafael Hastings, iniciando así mi interés por el rescate de su obra, sino que ha sido un mentor invaluable en mi práctica curatorial a lo largo de 30 años. Este libro y proyecto de recuperación, y aquí está la página web donde está toda la información sobre el proyecto de recuperación, dentro de la página web de ATA, representa un testimonio de la importancia de preservar y recontextualizar nuestro patrimonio audiovisual, no como reliquias del pasado, sino como obras vivas que continúan desafiándonos, inspirándonos y abriéndonos nuevas perspectivas sobre nuestra historia y memoria cultural. La obra de Rafael Hastings nos invita a mirar nuestro pasado con ojos nuevos, a imaginar futuros alternativos donde diversas tradiciones culturales pueden dialogar. Representa más que un intento de comunicación, son un instrumento de contemplación y aprendizaje sobre el acto de mirar. Gracias. Bueno, yo también quiero agradecer a José Carlos Mariatti, a Alberto Cervati, a Yvonne por esta maravillosa actividad de rescatar un universo que aparentemente había desaparecido, que son estas 4 películas que tienen el simplísimo título de El incondicionado desocultamiento. Solo Rafael podía pensar en un título así de simple. Y quiero decir algo sobre cómo empieza mi relación con él,
cómo sigue viva la relación, cómo la figura de Fernando Llosa Porras fue central y esencial para estas películas. Un poco cronológicamente, yo acababa de regresar de Londres y también Ivonne y Rafael acababan de regresar de Londres, en donde nos habíamos sentido pero no visto. Como que habíamos escuchado, así como en la película, las presencias invisibles, y de pronto nos encontramos en el Haití y Ivonne empezó a hablar apasionadamente de su amiga Flora Tristán y quería que yo componga la música. Y fue quizá el primer trabajo en colaboración que hice con Ivonne, que me permitió no solamente ver su calidad como coreógrafa y artista, sino nos hicimos muy amigos. Y Rafael me llamó como a los 2 o 3 meses a contarme que había conseguido un productor que me encantó porque me dijo, es un productor hindú. Yo le dije, ¿en qué sentido? Bueno, es un bercachifle hindú, me dijo, maravilloso, pero va a ser posible hacer estas películas. Y le dije, ¿y de qué son las películas? Me dijo, obviamente de nada, así era Rafael. Entonces, me dijo, quiero que hagas la música, pero tenemos que ir a Paracas antes. Y Paracas para mí era un tema de mi infancia. Mi padre me llevaba a Paracas, pero claro, era el Paracas de los años 50, en donde era el Hotel Paracas. Y lo desconocido de Paracas, nadie se adentraba a ese universo. Y con Rafael dimos el paso de adentrarnos. Y este acto de entrar o de atravesar este umbral, a los dos nos cambió la vida. O sea, es como que fue un antes y un después. Paracas fue como volver a casa, como decíamos. Era como reencontrar el hogar perdido. Era el paraíso, pero era un paraíso metafísico, era un paraíso de silencio, era un paraíso virgen que nos daba la sensación que ningún hombre en la tierra lo había descubierto. Y esto generó en ambos un nivel de complicidad y de hermandad y de búsqueda que hasta ahora sigue vivo. Yo creo que toda la música que hago y que hice nace en Paracas, y creo que estas películas, este Incondicionado de su ocultamiento, es un homenaje a esa primera visión nuestra de lo que es el desierto, de lo que significa tener un sabor de lo desconocido, un sabor de aprender a escuchar el paisaje, de quedarnos quietos durante horas, absortos en un estado de contemplación ante una realidad que era como una metáfora de una aspiración interior. O sea, una gran tranquilidad, una gran paz, una exaltación hacia la belleza, hacia un estado de gracia que nos tocaba a ambos. Y de pronto éramos dos niños en éxtasis, tocados por la poesía. Esa fue la primera etapa. La segunda etapa ya fue la realización de las películas, que fue obviamente otra situación. Entonces no solamente nos adentramos en Paracas, sino nos adentramos en Casma. ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta que Rafael estaba en una búsqueda de algo nuevo. Y en ese momento a mí me había conmovido un trabajo que había descubierto del doctor Fernando Llosa Porras, que era sobrino de Raúl Porras Barrenechea, el gran historiador peruano, y Fernando tenía también esta necesidad de encontrar el significado de lo precolombino, o sea, qué cosa era el arte precolombino.
que era otra de las preguntas que compartíamos con Rafael. ¿Qué cosa es lo sagrado? ¿Existe lo sagrado todavía? ¿O es algo que se ha perdido para siempre? ¿No? Él me decía, quizá Duchamp fue el culpable, que lo sagrado se haya perdido, pero está vivo quizá en las danzas derviches, quizá está vivo en el flamenco, en el cante hondo, quizá está vivo en un solo de Chocolate Algendones. Entonces era como estábamos buscando algo que tuviera sentido. Y Fernando nos abrió una ventana de comprender que el arte precolombino tenía esa sacralidad y tenía esa conexión con el paisaje. O sea, el paisaje, según Fernando, era esencial para entender lo precolombino. Por ejemplo, él decía, Cerro Colorado no es gratuito. No es que es un cerro colorado, no. El rojo tiene una implicancia. Entonces, de pronto, nos dimos cuenta que estábamos frente a alguien que tenía una visión esotérica de la cultura del formativo peruano, o sea, de la parte más antigua del arte precolombino, y era un iconógrafo, o sea, Fernando era un especialista en imágenes y pasaba horas haciendo trabajos comparativos entre el arte chino, el arte egipcio que aparece en la película We Are Not Family, El misterio de Egipto, y esta pasión de Fernando por mostrarnos la similitud o las correspondencias entre el arte Chang chino y Sechín y Chavín, y nos decía, escuchen, Chan Chan, Chavín, Sechín, es chino, son palabras que vienen de hexagramas. Entonces, Rafael y yo éramos como dos discípulos suyos, absolutamente devotos de alguien que nos estaba llevando a una búsqueda de entender, según esta investigación de Fernando Llosa, que los templos antiguos del Perú, en realidad, según su investigación, correspondían a centros iniciáticos del taoísmo temprano oriental. Y él tenía además toda una tesis numerológica sobre las coordenadas y la numerología y esta especie de geografía sagrada que está presente para los que conocen. Y yo creo que Rafael quedó profundamente tocado y conmovido por esta posibilidad de entender lo precolombino desde un ángulo totalmente nuevo. La paradoja es que en esa época, estamos hablando del año 1974, estábamos en plena revolución del general Velasco Alvarado, en donde el nacionalismo era, de alguna manera, lo que sustentaba esta revolución. Entonces era totalmente anacrónico hablar de templos taoístas y de geografía sagrada y de una belleza ancestral oriental en el Perú. Y entonces tanto lo de Llosa como lo de Hastings bajo la luz de esta realidad social que representaba el gobierno de Velasco Alvarado era insólito. Entonces las películas obviamente se presentaron bajo esta ley de cine, que creo que fue sumamente positiva, pero la comprensión de lo que se decía a nivel imagen y a nivel sonido y a nivel contenido era seguramente imposible de entender. De ahí nuestro absoluto agradecimiento a José Carlos Mariátegui por haber rescatado ahora en forma de libro, además, para entender qué hay detrás de las películas, porque hay muchísimo detrás que se tiene que analizar y comprender y ahondar.
Entonces yo creo que estamos celebrando no solamente el rescate de 4 cortos que en verdad son uno, yo creo que es una sola película. Y también creo que es un homenaje secreto de Rafael al trabajo del doctor Llosa, traducido en sus términos visuales, poéticos y metafísicos. Creo que es la primera película esotérica peruana que nos habla desde otra orilla, como dice Ivonne en un texto muy bello que acompaña la película, este encuentro de 3 amigos, del cual yo soy el único sobreviviente ahora, que nos compenetramos como un trío musical en querer comprender qué cosa es el arte antiguo peruano. O sea, ¿por qué nos toca tanto este arte que además ha sido casi secreto? Porque la sociedad peruana invertía en pintura europea y solamente en los últimos quizá 20 años ha habido un interés creciente en darnos cuenta la genialidad de los Paracas, la genialidad de Chancay, ¿no? Del arte moche, de lo que representa Chavín, de lo que representa Sechín, pero ha sido un proceso largo y lento para comprender que somos herederos de una tradición realmente extraordinaria. Entonces, este trabajo visual de Rafael sintetiza el trabajo enciclopédico de Fernando Llosa, que además no tuvo ningún tipo de eco ni en los arqueólogos, ni en los sociólogos, ni en los místicos. O sea, fue silenciado, así como su película fue censurada porque había unos desnudos. Esta es la absurda contradicción peruana, que da una ley de cine y cuando se hace esas películas las censuran, ¿no? De la misma manera pasó con Fernando Llosa, que estuvo 30 años investigando la iconografía de Sechín. Hizo un libro que se llama Sechín, Monumento, Mito, que nadie comentó. Nunca, jamás nadie hizo un comentario sobre ese libro. Así como de estas películas se perdieron, eso es lo peruano. Esa magia de lo abandonado, esa magia de no nos importa nada, quizá porque somos muy antiguos, quizá porque en el fondo somos chinos. Gracias. Bueno, yo soy más cautelosa que Manongo y no voy a arrancar porque probablemente me emocionaré mucho. He escrito un pequeño texto que voy a leer, aparte de estar realmente muy agradecida por el trabajo que ha hecho el ICNA a cargo de Alberto Servat y José Carlos Mariático, que realmente se pasó de vueltas. Es extraordinario. Estas películas, Rafael los dio por perdido. Rafael entrega un cuaderno, en algún momento en una conversación, entrega el cuadernito, que era una especie de guión quizás, o apuntes simplemente, ideas, se lo entrega a José Carlos Mariátigo hace como 10 años, o 7, 8. Sí, bastante antes de la pandemia. Y Rafael decía, mira, estas películas ya no existen, ten el librito, quizás te interesa, yo no sé dónde están, punto. Y ahí enganchó José Carlos realmente como sí, con muchísimo interés y encontró las películas, lo cual es extraordinario. Hay 2 todavía que faltan que no se han encontrado. Pero bueno, ahí están, ahí está la exposición bellísima, la pueden ver, corran, la pueden ver mañana y se acabó. Curiosamente estaba 1 mes y medio. Y nada, ya está el lindísimo libro, muy
completo, inclusive está la transcripción del cuadernito, sí, con todos los detalles. Bueno, nada, yo leo esto acá. En su última entrevista para un documental filmado con ocasión de su extenso mural en Trujillo, él dice al inicio esta lapidaria frase: mi nombre es Rafael Hastings, tengo 75.000 años. Para tratar de entenderla hay varias interpretaciones y como en todo lo que él dice o hace, hay que usar la imaginación. Por un lado puede significar su profundo vínculo con el Perú precolombino, país antiguo que él amaba. Por otro puede querer decir que reconoce ser la suma y continuidad de todos aquellos que lleva en su ADN, porque sin duda somos lo que recibimos y absorbimos. En todo caso, o quizás quiso aludir al desconcierto que sentía con los tiempos que corren. En todo caso, yo no creo que con estos 75.000 años quería anunciar que se siente fatigado, pues siempre andaba asombrado y maravillado. Un hombre con esta amplitud de visión se alimenta de la pura sed de descubrir y de crear, y de eso Rafael Hastings no se cansaba nunca. Él era sobre todo curioso profesional y ha incursionado en todos los campos a su alcance, usando lo que tenía a mano y buscando abrir puertas con la llave que tuviera a su alcance. Con esto llegó a los videos y películas, pues durante unos 5 años la cámara lo llevó a explorar cuando esta todavía era un camino sinuoso, caro y complejo. Lo cierto es que ahora hacer cine es más fácil, técnicamente mucho más fácil, sin duda. También es cierto que siempre habrá una relación misteriosa entre la forma y el contenido. Eso es lo que quería decir. La pena es que Rafael no sabe que se han recuperado las películas, no tiene idea. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes. El libro está acá a la venta a 50 soles precio de feria. Y bueno, si no han ido o si pueden ir, mañana es el último día de esta muestra del incondicionado desocultamiento, que trata de alguna manera explicar en diferentes capas. Ayer Gustavo Buntis me decía que era una curaduría de cámara. Es una selección muy pequeña de obras, pero que tratan de profundizar en una obra determinada y en entender sobre todo el proceso creativo de Rafael. Y en parte también el libro intenta llevar a cabo ese proceso. Solamente quiero decir una cosa: cuando Rafael me dio, yo ya había también desistido en buscar las películas. Me había comentado de estas películas hace mucho tiempo. Y cuando me dio el libro, sentí una obligación, sentí que ese libro tenía que nuevamente visualizarse como las películas. Y hice investigación en más o menos 10 archivos en diferentes partes del mundo donde Rafael había presentado películas. Y no lo encontré ninguno. Y es lo que pasa con la investigación. Uno termina encontrando las cosas en el lugar que menos lo imagina. Se encontraban en la Filmoteca Española y estaban ahí 50 años. Así que nada, eso es parte de la aventura de un proyecto, de un proceso de investigación, de un proyecto de curaduría y de cómo también entender la curaduría como un proceso de rescate audiovisual. Muchas gracias.